¿Y cómo demonios no iba a llorar un jugador que ve que un estadio, sin un partido de fútbol, está atiborrado, está lleno a todo lo que da el Akron, de aficionados que lo aman, que se le entregan, que se sienten felices del regreso del hijo pródigo a las Chivas Rayadas del Guadalajara? Hay que hacer cosas chingonas. Así podemos resumir el regreso de Javier El Chícharo Hernández al fútbol mexicano. Después de 14 años, un chamaco que había sido campeón de goleo individual, que tiene en la sangre el fútbol, lo tiene en sus genes, a través de su abuelo, Tomás Alcázar, que jugó la Copa del Mundo de 1954 en Suiza y jugó también en el rebaño sagrado, en las Chivas Rayadas del Guadalajara, muy cerca de la época del campeonísimo, que tiene la sangre y los genes de su padre, de Javier El Chícharo Hernández, jugador del equipo de Tecos, mundialista mexicano en 1986 dirigido por Bora Milutinovic. De Chícharo, que ha hecho goles en 3 Copas del Mundo. Es un hombre que se puede dar el lujo de muchas cosas y después de 14 años, como si fuera un novato, un chamaco, sacando las fibras de lo que es un ser humano, lloró en su regreso al Akron. ¿Y cómo demonios no iba a llorar un jugador que ve que un estadio, sin un partido de fútbol, está atiborrado, está lleno a todo lo que da el Akron, de aficionados que lo aman, que se le entregan, que se sienten felices del regreso del hijo pródigo a las Chivas Rayadas del Guadalajara? Un espectáculo donde de día y se hizo de repente de noche, todos los celulares se convirtieron en una luz y en millones de luces, en miles de luces de esperanza, en una perspectiva de un Chivas mejor. Pero dice el Chícharo, regreso a México porque es el país al que amo, al país en el que quería estar. Por eso regreso a Chivas. Hay quien dice, llora por la lana que se va a meter. Se va a meter una lanota así. Se la merece también. Un hombre que se fue y jugó en Manchester United, militó en Real Madrid, participó en Bayer Leverkusen, jugó también en LA Galaxy, estuvo en el equipo de Sevilla, se merece eso y más. El Chícharo, dentro de sus declaraciones, hace cosas, declara cosas son impactantes, pero en serio. Dijo, no me puedo comparar y sé que soy mucho menos que Hugo Sánchez, pero tengo todo el derecho a hacer lo mío, y lo hice. Sé que Rafa Márquez es más jugador que yo, pero sigo teniendo el derecho a hacer lo que hice y a mostrar que Javier El Chícharo Hernández es grande. Y regreso a México porque en México tenemos la obligación de volver a creer en nosotros, de tener fe, de levantar ese país. Pero para ello, en el fútbol tenemos que ser netos, hablar con neta, decía el Chícharo, enfrentar la verdad, y lo tienen que hacer ustedes también, los periodistas, los comentaristas, y lo tienen que hacer los políticos, y lo tenemos que hacer todos los mexicanos. Impactante sin duda la noche del Chícharo, el regreso de Javier El Chícharo Hernández, que denota que es un joven, que es una persona, que además de un enorme jugador, de una brillantísima historia, de una mágica leyenda, es una persona que sigue sintiendo, que sigue vibrando, que es neto consigo mismo, que es capaz de la autocrítica y también es capaz de pensar en que siguen cosas chingonas para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin duda, el regreso de Javier El Chícharo Hernández, véase como se vea, por donde quieran, va a ser positivo. El deseo, que se recupere totalmente la lesión de ligamentos y que vamos al Chícharo a hacer goles, gritando goles para Chivas, porque los goles que haga para Chivas serán no solo goles del rebaño sagrado, sino también goles del fútbol mexicano.